Bueno, les doy la bienvenida a todos en nombre de la Comisión Directiva de la Asociación de Psicoanálisis de Rosario. Vamos a dar comienzo a nuestro 15 simposio institucional al que denominamos Psicoanálisis en la Comunidad. Elegimos este tema especialmente teniendo en cuenta la propuesta de nuestra presidente de IPA al asumir su mandato, la doctora Virginia Ungar. Es una temática que nos moviliza especialmente y con la que coincido personalmente hace ya muchos años. El psicoanálisis es un instrumento sumamente valioso que podemos seguir desarrollando en los distintos ámbitos de la cultura para usarlo en el bien común. Salir a la comunidad entendiendo que los psicoanalistas tenemos mucho para brindar y también mucho que aprender en ese vínculo. El psicoanálisis es una teoría sobre la mente humana y también una práctica terapéutica fundada por Sigmund Freud entre 1885 y 1939, desarrollado, y continúa su desarrollo por los psicoanalistas alrededor del mundo. Los psicoanalistas debemos tener muy presente y valorar nuestra formación profesional, nuestro encuadre interno, para poder dar una mirada y una escucha psicoanalítica, jerarquizando el registro de la emocionalidad en los diversos ámbitos donde se desarrolla el ser humano y participando abiertamente en las distintas instituciones de la cultura. Acercarnos a la comunidad, trabajar en y con la comunidad es un desafío que debemos afrontar. En el desarrollo de este simposio podremos acercarnos a pensar psicoanalíticamente algunas de estas temáticas. Recibimos a la presidenta de IPA, doctora Virginia Ungar, que nos acompaña en este video. Hemos logrado internalizar el método analítico. Y es así que la idea nuestra al proponer este programa, digo mía y la del vicepresidente Sergio Nica, al proponer este programa que está funcionando muy bien, es que los analistas y los analistas en formación demos algo de nuestro tiempo para ir a trabajar concretamente en los lugares donde más se nos necesita
en este momento que es en la comunidad. O sea que voy a esperar con mucha alegría y digamos, el resultado y todo lo que ustedes pudieron aportar y comentar y discutir durante este simposio. Les deseo el mayor de los éxitos y desde mi corazón, porque siempre he sentido a la sociedad de Rosario muy cercana, por supuesto, a la sociedad a la que pertenezco, pero muy cercana a mi corazón, les mando un cálido abrazo virtual. Gracias. Bueno, le agradecemos a Virginia sus palabras y vamos a dar comienzo al simposio con un conversatorio al que titulamos El psicoanálisis y el movimiento humano, en el que conversarán el profesor Fernando Arregui y la psicóloga Liliana Jarovsky. Los invitamos especialmente a enviar sus inquietudes, preguntas y aportes para que puedan ser pensados e incluidos por nuestros participantes en las distintas presentaciones. El sistema de envío debe ser por escrito, mientras los disertantes participan a través de o en el chat de YouTube, donde los coordinadores recepcionarán los mensajes y allí esperamos que además nos comenten desde dónde nos escuchan y participan, desde qué lugar de nuestro país o eventualmente algún país amigo y la institución a la que pertenecen o a la cual están ligadas. Bueno, entonces los dejo con la coordinadora de la mesa del conversatorio, la psicóloga Ana María Pagani. Hasta pronto. Ahí estamos. Bueno. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí, sí. Sí. Bueno. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y les doy la bienvenida y gracias por participar de este quinto simposio de la Asociación de Psicoanálisis de Rosario, que está denominado Psicoanálisis en la Comunidad. Ahora presentaremos la primera actividad de este simposio, que es un conversatorio denominado El psicoanálisis y el movimiento humano, y como subtítulo, Los vínculos como motor de movimiento.
contaremos con la participación. ¿Se está escuchando? Sí, sí. ¿Sí? Por lo menos así. ¿No? Nosotros lo Contaremos con la participación ¿Qué pasó, Ana? con la participación, en este caso, de Liliana Jaroski, psicóloga, psicoanalista, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Internacional y también psicoanalista de niños y adolescentes de dicha asociación. Actual directora del área de niños y adolescentes y del profesor Fernando Arregui, licenciado en Educación Física, que trabaja como profesor de Educación Física desde hace muchos años, enseñando natación, waterpolo y todo lo que son deportes acuáticos, y en natación adaptada, que es el trabajo con la discapacidad. Contando con muchos años de experiencia en esa especialidad. También se desempeña como profesor de Educación Física en el Instituto Superior de Educación Física número 11 de la provincia de Santa Fe, como docente de natación. Bueno, quiero decirles también que pueden ir haciendo preguntas a través del chat y o comentarios, las que luego iré leyendo una vez que los disertantes finalicen con su exposición. Ahora le doy la palabra a Liliana Jaroski. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Primero de todo, agradecer la invitación de la Comisión Científica a participar en este primer simposio virtual. Inimaginable en otro momento con estas características, pero que de a poco va siendo nuestra nueva habitualidad. Hace poco escuché una expresión que me gustó de alguien que cambiaba de área de trabajo y decía, intento probar otros músculos. Y esto tiene mucho que ver con el cambio y con el movimiento. Parte de este probar movimientos nuevos se conjuga muy bien con la propuesta de este conversatorio con Fernando Arregui, que es licenciado en Educación Física y entrenador de natación. Y es lo que vamos a intentar hacer un conversatorio. A mí me gusta la propuesta, ya que permite desplegar espacios de intercambio, de salida de la endogamia, extendiendo la discusión a otros campos y tareas, porque ayuda a entrenarse a escuchar diversidad de voces, diversidad de discursos. Voy a comenzar hablando del movimiento. Movimiento es un término polisémico, referido a una infinidad de objetos intelectuales, como movimiento renovador, reformista, políticos, movimiento de izquierda, de derecha, revolucionario, artísticos, movimiento del Renacimiento, del clasicismo, corporales, movimiento de manos, de ojos, orgánicos o biológicos, movimiento celular, energético, movimientos en la danza, en la música, y así no podría seguir mucho tiempo. Para delimitar la idea del movimiento, apareció ese subtítulo que yo pensé como los vínculos como motor de movimiento, que de todos modos es muy abarcativo también, pero voy a tratar de hacer un recorte muy sintético y después pasarle la palabra a Fernando, que es nuestro invitado.
Derrida habla de dos formas de ser hospitalario, cuando el anfitrión pone las reglas y otra cuando el huésped llega y se instala a su gusto y despliega lo suyo, y espero que así sea como podemos recibir a Fernando, generando una comodidad mutua. El movimiento es indicador de vida, desde las primeras ecografías, desde el primer registro cuando se escucha el latido del corazón, algo se mueve, pero no es solo eso, sino que alguien registra ese movimiento. O sea, y no es un registro solamente técnico, es un registro emocional. Yo me acordé cuando pensaba de qué iba a hablar, me acordé de esa expresión, eppur si muove, que se dice en italiano, y sin embargo se mueve, que es lo que supuestamente dijo Galileo Galilei, después de abjurar ante el Tribunal de la Inquisición, tenía que abjurar de la visión heliocéntrica de Copérnico, que decía que la Tierra y los planetas se movían alrededor del Sol. Debía salvarse, por eso abjura, pero al final agrega esa frase que quedó instalada, indicando que aunque se niegue algo, la veracidad de un hecho, este es legítimo. Los seres humanos entramos a la vida orgánica y emocional de la mano o con la presencia de un otro que nos va a habilitar para ser y para seguir siendo, que nos permitirá entrar en la posesión del tiempo y del espacio, que nos humanizará. Ese otro, en general descrito como la madre o la función materna, va a aportar la posibilidad de instalar el sentimiento de continuidad y la vivencia de ir desarrollándose de una manera interna y personal. Los vínculos más tempranos a través de la manipulación, de la alimentación, del contacto concreto y emocional, va a permitir adquirir los ritmos del vivir y también un continente construido para los cambios de ese vivir. Winnicott dice que si se pretende que un niño sea capaz de convertirse en un ser humano, de tener noticias en el mundo en el que vive, de integrarse en un todo coherente, va a ser de vital importancia las características y la conducta de la madre, que deberá dar noticias de su presencia, aportando contacto, receptividad, aceptación de las paradojas, lo que de otra manera ha dicho, y que conocemos bastante los analistas, ha dicho, se ha referido Bion hablando de la capacidad de reverie. Cuando describimos a esta madre, estamos pensando en las características psíquicas necesarias para alojar a lo viviente, y para lograrlo hay algo que es muy importante, que debe ser una madre viva. Nosotros sabemos que esto es imprescindible y que si esto está ausente vamos a encontrarnos con muchas características patológicas. El feto hace madre a la madre, pero debe haber un vientre materno dispuesto a alojar al bebé en formación. Y cuando pienso esto lo pienso sin ingenuidad, pensando que esa aceptación debe ser consciente, pero también inconsciente. Un comentario respecto a los vínculos muy sencillo: no vivimos aislados, sino que vivimos entramados, interconectados. Vínculo es contacto y al mismo tiempo es extrañeza y apertura a lo desconocido del otro. Y de ese encuentro va a poder emerger una producción vincular que marcará un devenir. Ser parte de un vínculo abre el camino a la creación y a una transformación imprevisible. La clínica nos permite muchas experiencias ilustrativas
de vínculos que tienen efectos a veces muy sorprendentes. Yo pensaba, por ejemplo, cuando me toca recibir a una paciente luego de 30 años para realizar un trabajo que fue imposible en otro momento, que quedó interrumpido, o cuando una niñita que atendí muy chiquita, de muy pocos años, me llama también después de 20 o 25 años y me dice que me tiene siempre presente y que espera que yo la recuerde. Uno se asombra muchas veces, a veces muy favorablemente como en estos casos. El despliegue del inconsciente se va a manifestar a través de efectos particulares, a través de indicios, a veces muy escurridizos, pero que van a estar expresando un movimiento psíquico. El inconsciente nos enfrenta a eso que se nos escapa, a lo no conocido, a lo inesperado. Yo creo que hago un alto aquí, le paso la palabra a Fernando. Después me gustaría hacer algún otro comentario acerca del juego y acerca del vínculo en el juego psicoanalítico, tratando de incluir también el opuesto, que es la inmovilidad. Así que ahora vos, Fernando. Bueno, muchas gracias Liliana, muchas gracias a la Asociación de Psicólogos de Rosario, bueno, por haberme invitado a este conversatorio, y bueno, la verdad que orgulloso de formar parte de este congreso tan importante y con tanta asistencia de interesados, ¿no? Lo mío va a tratar un poco más terrenal del movimiento desde la educación física, que es por ahí mi campo, y sí, muy importante lo que hablabas vos de los vínculos. Nosotros, yo más que, además de tantos años de profesor, uno termina siendo un formador de otros docentes, entonces permanentemente hablamos con los profesores e intentamos llevar una línea de trabajo en la cual nos pongamos de acuerdo y tomar a la persona como un ser biopsicosocial. Para nosotros es el punto más importante, porque si bien el movimiento, el ser humano es movimiento, las células se mueven, los órganos se mueven y las funciones de vida tienen que ver con el movimiento, lo que se expresa de lo interior hacia lo exterior tiene que ver no solamente con el movimiento del cuerpo, como se tomaba a lo mejor en la época de los griegos, que era el cuerpo por un lado, la mente por el otro, sino hoy tomamos al individuo como un ser total. Entonces, en esto de generar y trabajar el movimiento, tiene que ver en cuenta muchas veces con los beneficios que les podemos llevar. Una de las herramientas que los profes tenemos principales, son dos que yo considero muy importantes y que vos las nombraste. Una es el movimiento, y el segundo es los vínculos que generamos con esos alumnos, con esos chicos, con esos adultos que vienen a querer moverse, a querer aprender a nadar o a querer nadar. Entonces, por un lado, las herramientas que tenemos nosotros para poder brindarle beneficios tienen que ver con el movimiento mismo. Entonces, beneficios biológicos a través de las mejoras de la resistencia, de la movilidad articular o lo que tenga que ver con la salud. Movimientos psicológicos porque trabajan también desde lo grupal, se integran con otras gentes. Hay mucha gente que viene a lo mejor con muchos problemas del día a día, de no poder comunicarse con otra gente, y por ahí al hacer actividad física los libera, los suelta, los relaciona con otras personas, o sea que también tiene que ver un poco con la parte social. Y entonces la construcción día a día de los profes tiene que ver un poco con eso, no solamente con la actividad física propiamente dicha, sino con lo que genera con esa actividad propiamente dicha, que son la natación, en mi caso, ¿no? Uno de los puntos más importantes, yo siempre le digo, más allá de querer vincular a los alumnos con el medio o con el agua, lo más importante tiene que ver hacerlos sentir el agua. Vos hablabas de los bebés, nosotros estamos 9 meses en líquido amniótico y que de repente nos sacan a la vida, nos sacan de ese líquido donde comíamos, la pasábamos fenómeno dentro de nuestra madre, y todo eso queda en la memoria inconsciente del ser humano.
Por eso, tanto en la natación para bebés o en la natación de chicos, lo que buscamos permanentemente tiene que ver con el placer de volver a esas vivencias inconscientes que les generaban placer a los chicos. Más allá de aprender a nadar, la construcción del enseñar a nadar, por lo menos dentro de nuestra, digamos, dentro de metodología, permanentemente es esto, ¿no? Buscar permanentemente el placer, buscar que los chicos, y que el adulto mismo, porque los adultos vienen ya con una historia y con miedos, o sea, son dos realidades diferentes. Los chicos muchas veces vienen vírgenes en estas cuestiones, y el placer y el juego como una herramienta que atraviesa el movimiento, en los chicos se da de forma muy natural, pero los adultos que vienen con una historia, con algunas frustraciones, con algunas malas experiencias, vienen con muchos miedos, o sea que cada vez que vos le planteas una actividad, lo procesan, ven los pros y los contras, y se asustan muchas veces. Entonces, buscar esa seguridad, buscar el sentirse cómodo en el agua, buscar el placer por el movimiento, tiene que ver con una tarea fundamental hoy por hoy en lo que es la educación física, ¿no? No solamente hay que hacer actividad física, sino cómo lo hacemos, de qué forma llegamos a los chicos, a los adolescentes o a las personas. A mí me gusta mucho decir esto, hoy la juventud prefiere ser mucho más estimulada a hacer actividad que instruidos, que era lo que a lo mejor teníamos en otra época, ¿no? Hablo antes de la época militar, a lo mejor era toda instrucción, la actividad física era mucho más reglada. Bueno, hoy los jóvenes necesitan mucho más estimulación con respecto al movimiento. Y el otro vínculo que tiene que ver con la comunicación, también ha cambiado mucho. En mi época, yo tengo 53 años, pero hace mucho tiempo atrás, las charlas con un entrenador eran 25, media hora, y hablar, y que te explicara un montón de cosas. Hoy la juventud, los chicos son mucho más prácticos, entonces las consignas tienen que ser, además de los canales a utilizar en la comunicación, que no solamente el verbal, el visual, el auditivo, con música, a través de ritmos, un montón de elementos que nosotros tenemos para poder llegar a los chicos o a los adultos, para poder brindarle información y comunicación, también tiene que ser clara, tiene que ser concisa, tiene que ser breve. Digamos, el monólogo del entrenador hablándole a los chicos y explicándole 15 minutos a lo mejor por qué hacían una cosa o cómo había que hacerla. Hoy se pierde la atención. Los chicos hoy tienen una atención que dura 1 minuto y medio, 3 minutos, 2. Entonces, también ha cambiado eso, y también es importante a veces estar actualizado en estas cuestiones, ¿no? Porque ser más directo con la explicación, ser más concreto, y a lo mejor repetirlo un par de veces, pero el vínculo que podemos generar con nuestros alumnos es mucho más importante. Y por último, así para volver a trasladarte a vos, Liliana, la palabra, me pareció una frase importante para todos, que a veces lo importante del profesor a la hora de generar actividad física y de generar movimiento, no es tan importante que los alumnos confíen en el profesor, sino que para ser un excelente profesor, lo más importante es que los alumnos confíen en ellos mismos, porque ahí está la raíz de la superación. Así que me parece que esto de que en uno está el poder, ¿no? De poder moverse, de poder mejorar, de poder crecer, la amplitud de cosas que pueda hacer, y no a veces poner el foco en el otro, en el objeto de afuera, ¿no? Sino en uno. Y eso es una labor que nosotros tenemos de poder hacer confiar en ellos mismos para ser mejores. Sí, sí. Así que vos, Lili, vas a hablar un poco del juego. Yo iba a hablar de juego, pero lo que vos estás diciendo, Fernando, me hace pensar en que eso, habilitar a alguien a que confíe en lo propio, tiene también que ver con un vínculo que lo habilita. O sea, el maestro que permite un intercambio mutuo y que permite la pregunta
una pregunta que a lo mejor tiene respuesta o a lo mejor no tiene respuesta, queda picando, pero donde hay lugar para la curiosidad, ¿no? Y el error que no sea paralizante, sino que a veces cuando uno pueda preguntar, yo siempre digo, cuando me pasa mucho esto, ¿sabe qué? Con las evaluaciones, con las pruebas. Entonces, Claro. a veces a los alumnos les digo, la evaluación o la prueba no es algo paralizante, sino tiene que ser una oportunidad para que ellos puedan poner en valor lo aprendido y lo conocido. Y a mí también me permite poner en valor lo que yo pude dar de conocimiento y si los pasos que di a lo mejor llegaron a buen puerto o lograron su objetivo. Y si es paralizante, ¿viste? Y los exámenes generan eso, ¿no? Permanentemente. Sí, y el habilitar la pregunta permite que la curiosidad se despliegue y salir del terreno paralizante de la certeza. O sea, la certeza es paralizante, la curiosidad trae movimiento y trae vida, ¿verdad? ¿Algún comentario sobre el juego que permite, justamente, el juego permite la creación de formas de interacción, de ser, de sentir, de hacer, y la centralidad del juego está en la experiencia que se va dando con los sucesos del juego. Descubrir los juegos que pueden jugarse permite emerger fantasías inconscientes que así pueden ser integradas. O sea que hay un movimiento en que lo ajeno, por ser inconsciente, se transforma en personal. Y la transformación está muy presente en esa situación privilegiada donde se intercambia la realidad psíquica, los vínculos interpersonales y los sucesos del juego o de la vida. Yo antes dije que el hijo hace madre a la madre, siempre que la madre esté ahí. El paciente hace analista al analista, y para eso también hace falta un analista vivo, con capacidad de continencia, que pueda prestarse a ser maleable y a ser usado por el paciente, que pueda ser continente para los cambios que a veces son confusos, que son desconcertantes, que son inquietantes. Tener la posibilidad de funcionar de manera receptiva y transformadora, de modo que lo más primario, lo más embrionario, eso que me gusta como lo llama Bion, los pensamientos salvajes o no domesticados, puedan ser recibidos, ¿no es cierto?, pensados sin perder su capacidad de evolución. Hay ocasiones en que en el contacto con un paciente sentimos preocupación o alerta, cuando en ese encuentro en nosotros surge adormecimiento, vivencia de letargo, de aburrimiento, que nos está indicando un aplanamiento, un sopor en nuestros registros. O sea, el movimiento psíquico parece detenerse. Son esos momentos de desaliento cuando nos preguntamos respecto de un paciente y el inconsciente, ¿dónde está el inconsciente? Esto de la detención me llevó a pensar en los relatos, yo te había comentado algo de esto, Fernando, de las vivencias en los campos de exterminio nazi. Está descrito y que es muy ilustrativo. Y se describe lo siguiente: la persona que frente a esa situación traumática quedaba entumecida emocionalmente, pero mantenía su habitual sensibilidad, no podía sobrevivir. Aquel que quedaba congelado, inmovilizado, robotizado, tampoco podía sobrevivir. Solo sobrevivía aquel que quedaba metido para adentro durante un momento y después podía tomar algún contacto. Y sobre todo, podía sobrevivir si encontraba un otro solidario, aunque fuera uno solo.
Los vínculos, ¿no? Muchas veces en el campo individual o social vehiculizan violencia, transgresión, perversión, enloquecimiento. Eso no cuesta demasiado encontrarlo en las historias individuales, en los diarios, cuando uno abre un diario, o en la historia de los pueblos. Sí, el juego atraviesa toda esta cuestión, ¿no? La inversión de roles y donde... Pero también es importante el modo, digamos, yo hablo del lado del profesor que modera el juego muchas veces, que a veces entra para que esa persona, o sea, aquellos que se inhiben un poquito más, aquellos que son más salvajes jugando, porque las personalidades también permanentemente se ponen en juego ahí, en el mismo juego, pero lograr, digamos, que sean, digamos, que intercambien permanentes roles y que no sean siempre los mismos los que llevan adelante ese juego. En las actividades en el agua se da muchísimo, yo he trabajado también en Colonia, y lo que buscamos es esto, digamos, los profesores somos felices cuando el total de los chicos se integra a jugar, participa, se divierte, y cuando hacemos una conclusión, todo el mundo tiene una vivencia a la cual a lo mejor ha sido mala, porque se cayó y se golpeó en el juego. A lo mejor el otro ganó y está más feliz, pero en definitiva el participar y el dar una vivencia es lo que a nosotros nos pone feliz. Y eso es lo que intentamos permanentemente, ¿no? Que la intervención nuestra en el juego a veces sea para ayudar un poco a esos que les cuesta más participar, pero es donde no hay filtros, es donde los chicos aparecen realmente como son, el más competitivo, el que se retrae un poquito más. Entonces, bueno, dar tareas a los chicos que les cuesta un poco más involucrarse, hacerle más difícil la tarea a los otros, o sea, buscar de que en el juego los roles también se vayan repartiendo, porque me parece que es importante para que todos se puedan mover, ¿no? Para que todos participen y se puedan vivenciar. Es importante. Yo, a ver, me meto un poquito en esto que hablabas del movimiento y de lo que venimos charlando. Hablábamos la otra vez de discapacidad, vos lo nombraste hoy, esto de lo que genera discapacidad. Yo tengo una relación muy cercana por la discapacidad, por tener un hijo discapacitado y además por participar en lo que es todo un movimiento del deporte para chicos con discapacidad. Breve, tengo un chico, mi hijo nació, digamos, en el embarazo no entramos, tenía un mielomeningocele, que es una lesión medular, y a partir de ahí nos fuimos preparando para su nacimiento, para recibirlo, y bueno, a lo mejor uno como profe busca permanentemente qué herramientas le podemos dar para que se pueda desenvolver lo mejor que pueda, ¿no? Y eso es lo que uno va haciendo como padre. Y yo, ligado muy al agua, siempre lo llevo a la pileta, él hace natación, compite, pero la historia del deporte paralímpico, que es la competencia del deporte paralímpico, viene a través de esto que vos nombrabas recién, de los campos de concentración. O sea, primero que vamos a ver a las personas que según la discapacidad, cómo potencian otro de los sentidos. O sea, las personas ciegas potencian sus movimientos, pero a través de otros sentidos, y se mueven exactamente igual que cualquiera de nosotros. Pero cuando uno empieza a meterse mucho más en lo que es el deporte, empieza a ver no solo ciegos, sino amputados, chicos con lesiones medulares, hemipléjicos por alguna enfermedad. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, hay un médico que trabajaba en Stoke Mandeville, que es un hospital para enfermos medulares, que empieza a recibir muchos lesionados por la guerra, que se llama Ludwig Goodman. Hay una película que se llama Los Mejores Hombres, que es del 2012, que narra un poco la historia de él. Y es el primero que organiza una competencia porque decía que haciendo unas competencias, él empezó con deporte en silla de rueda, hizo básquet, atletismo y arco y flecha. Y él decía que a partir de esa actividad iban a tener mejoras psicológicas y los pacientes que estaban en ese hospital. Resulta que cuando empieza a ver que con la actividad física
no solamente tenían mejoras psicológicas, sino mejora de lo físico, mejoraban el estado de ánimo, estaban mucho más participativos y favorecía muchísimo la inserción en lo social, que es una cuestión importante, ¿no? La discapacidad, no lo olvidemos, discrimina desde lo arquitectónico y de ahí un montón de cuestiones, ¿no? Hoy hay rampas en un montón de lados, pero los edificios obsoletos no tienen rampa, a veces los ascensores no funcionan, y para las personas discapacitadas hay muchas dificultades. Pero bueno, vamos un poco a esto de las personas con discapacidad. Cuando yo me metí en ese mundo y empezó a competir, encontrás que las personas están integradas de una forma total. Entre ellos se cargan, así como nosotros nos cargamos, que en alguna época a lo mejor era, yo digo siempre, el bullying hoy por hoy es una cuestión sobredimensionada en algunos aspectos, pero todos hemos pasado, digamos. No es algo que nació ahora en la era moderna, sino que era gordo, era flaco, era orejón, era, qué sé yo, el más alto del grupo lo cargaban siempre, y al más petizo también, digamos. Entonces, y ellos se cargan entre ellos, si a alguno le falta una mano, si a alguno ¿viste? Encontrar esa normalidad que a veces a nosotros nos cuesta. Pero lo que yo veo es cómo ellos se integran a la sociedad, y mi hijo tiene una frase que a mí me abrió mucho en algún momento la forma de ver esto de la discapacidad. Dice, mira, discapacidad tenemos todos. Dice, porque si yo quiero escribir con la mano izquierda, no puedo, y escribo mal. Si yo quiero patear una pelota de fútbol con el pie izquierdo y soy derecho, no le erro al arco aunque esté a 4 o 5 metros a lo mejor. Entonces, muchas veces las discapacidades se miden por lo que se ve y no porque en realidad todos somos diferentes. Las personas con discapacidad tienen las mismas capacidades intelectuales muchas veces y de poder desarrollarse en un mundo igual que cualquier otro. El tema es a veces darle las oportunidades y ellas también saber aprovecharlas. Yo quiero... Sí. Dale, Ana María. Discúlpame, quiero contar una anécdota por esto que vos decís, Fernando. Yo también soy profesora de educación física y también trabajé con discapacitados. Yo me acuerdo en una competencia paralímpica, había un chiquito que estaban todos los chicos que hacían una carrera, me acuerdo, y estaba atado a una silla porque no tenía ni brazos ni piernas, era solamente el tronco y su cabeza. Comía como un perro, como con la boca. Pero si ustedes vieran la alegría que tenía ese chico que jugaba una carrera con su mamá que lo llevaba, digamos, corriendo con la silla, les digo que este recuerdo me hace poner la piel de gallina porque me impresionó muchísimo. La alegría de ese chico que tenía de correr esa carrera con su mamá. No, fue impresionante. Esto que vos decís realmente, ¿no? Cómo el discapacitado realmente también desarrolla, tiene que ver con la acción. Sí. Sí. No, seguí con... Yo quería... y la pregunta que les quería hacer era un poco, que están hablando de la acción, del movimiento, y yo me preguntaba, en este momento que el chico está inmovilizado, porque con esto de la pandemia ha quedado inmovilizado detrás de una pantalla, y digamos que los psicólogos, los psicoanalistas podemos trabajar tal vez con niños a través de juegos, a través de la pantalla, pero el profesor de educación física, ¿cómo hace? ¿No? O el chico que se quedó sin actividad, sin movimiento. Esta pregunta me surgía, ¿no? Mira, yo creo la voluntad es una de las cuestiones que moviliza principalmente al individuo. Hay que tener voluntad y eso hay que también a veces generarlo. Nosotros con algunos de los grupos, Facu, mi hijo acá, armábamos una rutina y yo me ponía al lado, lo ayudaba, hacía yo y hacíamos cosas juntos. Y lo mismo con otros chicos, o sea, por ahí hacía un vía Zoom, y bueno, hay que hacer este ejercicio y tratar de hacerlo todos, poner objetivo, bueno, para tal día hay que hacer tantas flexiones, tienen una semana para ir practicando y para no cansarse.
los desafíos, a los chicos los desafíos siempre los movilizan. Muchas veces hay que decirle que él no va a poder hacerlo para que surja esa gana, esa voluntad para que lo haga, ¿no? Muchas veces. Pero a mí me parece que lo que vos contás, Fernando, permite justamente valorar no solo lo concreto, o sea, cómo la idea de movimiento es movimiento psíquico que permite muchos logros, ¿no? Yo quería señalar el movimiento que puede haber desde un recuerdo infantil o desde un resto diurno, que produce un sueño, o sea, la presencia de un laboratorio nocturno, ¿no? Que permite esa producción y que permite convertir algo terrible no en una pesadilla, sino en un sueño, y evitar el insomnio, ¿no? Cuando esto no se puede suceder. O sea que la idea de que el psiquismo es algo vivo, ¿verdad? Que es un universo en expansión y que se desarrolla, se transforma o se deteriora. O sea, no hay tantas opciones, o va para adelante o queda detenido. En la discapacidad me parece también muy importante lo que es el entorno a esa persona. Porque si la persona lo que hace es favorecer la discapacidad. Mira, vienen los alumnos que vienen a hacer natación, que presentan diferentes discapacidades. Por ahí he tenido casos de chicos ciegos, o con la misma patología de Facu, pero a lo mejor en mayor grado o en menor grado. Yo siempre le digo a los profes, a ver, tómenlo como un alumno normal y potencien lo que ellos ya saben hacer. Porque muchas veces nos ponemos en rehabilitador. Entonces, y lo que hacemos muchas veces cuando lo queremos rehabilitar, para rehabilitación hay otro ámbito en donde están los médicos, los kinesiólogos, según las patologías, y donde trabajan justamente todos de una misma forma para poder mejorar, digamos, esa parte que a lo mejor tiene un déficit de movimiento. Pero cuando vienen a hacer natación, y nosotros buscamos mucho esto de la integración, donde los chicos discapacitados pueden trabajar con los chicos sin ninguna discapacidad, digamos, visible, entre comillas, esto que hablábamos antes, entonces potenciar, porque si nosotros remarcamos su discapacidad para hacer una rehabilitación, lo que hacemos es lo exponemos permanentemente a la frustración constante de que no le sale o le cuesta muchísimo más que a los otros. Claro, ahora vos decís que lo tomen como normal. A mí me gustaría más que lo tomen como único, como diferente. Sí, es verdad. Como quién es, porque normal me lleva a lo que está normatizado, ¿no es cierto? Poderlo aceptar así como viene, ¿no? Y poder ver qué transformaciones se pueden lograr, ¿verdad? Exacto. Sí, me faltaba. Bueno, sí, quería agregar una sola cosita que tiene que ver con el juego y que es la posibilidad de creación. Poder crear. El juego habilita esto, el sueño habilita esto. Yo me acordaba de la expresión de una nenita de 2 años que apenas empezaba a hablar y que mirando la luna a través de las ramas de un árbol, dijo, la luna juega con el árbol. O sea, ven, los pone a jugar. Y recordaba lo que traía en relación a lo creativo, lo que traía Cortázar, que describe a un chico que dice, qué raros que son los árboles, dice, se desvisten en invierno y se visten en verano, ¿no es cierto? O sea, cómo lo creativo y lo poético se pone en juego, ¿no? Aparece con el juego, aparece con el sueño, ¿no es cierto? Aparece con la posibilidad de ver algo que se despliega. Sí, es así. Pero... Me parece que tiene que ver también, discúlpame, Fernando, un poco las preguntas para ustedes,
también. Me parece que tiene que ver con el vínculo también, ¿no? Porque no todos, yo pensaba en este chiquito que les contaba, el vínculo que puede tener con su mamá, que puede subjetivarse de esa manera. Yo coincido con Liliana que dice que es único, ¿no es cierto? Pero único también a través del otro, porque como vos decías al principio, Lili, también, nadie puede solo. Siempre se es y se subjetiva a través del otro. Y yo creo que vos, Fernando, como profe de educación física, debés tener muchos ejemplos de esto, ¿no? En el vínculo, porque no con todos hacer un mismo vínculo, y con aquel que puede ser el vínculo más subjetivante, más significativo, se puede progresar y crecer más, me parece, ¿no? Mirá, yo creo que la confianza en uno mismo es muy importante, como lo decía antes. Y después, también la confianza que la persona que tenés enfrente te permite para poder expresarte de la forma que te salga. Porque esto tiene que ver a veces con el que es más introvertido o el menos introvertido, ¿no? Sí. Que no te juzguen permanentemente por lo que haces, sino que te dejen hacer, ¿no? Sí. Yo había algo que quería agregar en relación al juego, de que la interacción y el vínculo se inicia con la producción de un gesto espontáneo. Si el gesto espontáneo es recibido por alguien, no cae, permite la formación de un símbolo y permite la creación de confianza en eso que se consiguió, ¿no es cierto? Sí. Me parece que tiene que ver bastante con lo que vos describís, Fernando. Bueno, en los juegos, ¿no? En los juegos muchas veces está, digamos, aparece esto de aquel que te dice, no, vos callate, no digas nada. Entonces, permanentemente, esto de juzgar al otro. Y lo que hablamos a veces es de decir, mira, no juzguen, hagan. Esto a veces de la creatividad y de la expresión. Cuando el juego es mucho más individual, pasa lo que pasaba con esta nena, pero a lo mejor si está con otra nena que tenga un año más grande, le dice, no, pero ¿qué está diciendo? Si los árboles se le cae la hoja porque es otoño, ¿me entendés? La lleva a su realidad. Entonces, yo lo que cuando hacemos actividad y cuando nadamos, yo le digo, no se fijen en cómo lo está haciendo el otro. Piensen, miren cómo lo está haciendo uno. Lo mismo que cuando hablamos. Yo digo, cada vez que uno de los chicos habla, el otro, en vez de decir su opinión, sale a criticar lo que estaba diciendo el otro. Entonces, en vez de criticar mucho la opinión de los demás, ¿por qué no hablan de un tema? Bueno, hablemos del juego, y no, yo no te critico lo que pensás del juego o lo que piensa el otro, sino sumamos y después que cada uno saque las conclusiones que más le sirva. Pero socialmente, últimamente, o lo que ha pasado es que alguien dice A y el otro lo que hace es, en vez de opinar si ese objeto o el movimiento está bien, le gusta o no le gusta, no, lo critica, lo denigra, siempre hablando del otro y no hablando de su lugar y de su opinión. ¿Se entiende un poco? Entonces la confianza, que como me preguntaba Ana María, y el vínculo, un poco pasa por ahí, porque el alumno también se sienta cómodo haciéndolo y no se sienta permanentemente juzgado y observado y criticado por lo que haga, sino, no, bien, a ver, podría estar mejor o no, pero en definitiva, estimularlo a que ellos sigan haciendo, estimularlo a que vayan por más, estimularlo a que crezcan interiormente como individuos moviéndose, ¿no? Mejor, más técnicamente, siempre uno va incorporando la cuestión técnica, pero así tenga 50 años, 70 o 15, intentar encontrarle desde qué forma. No te va a relacionar lo mismo con una persona de 70 que con uno de 15, porque el diálogo es diferente. Con la de 70 te pone a hablar un rato más, es más social la actividad física. Con el chico de 15 a lo mejor quiere más energía y gastar más energía, o sea, tiene otros condimentos. Pero que el vínculo pase por esta confianza, con esto de ir por más, de mejorar, de sentir que está haciendo las cosas por el bien y por su bien. Fundamentalmente me parece que pasa por ese lugar. Seguro, seguro.
Bueno, hay algunas preguntas, no sé si quieren contestar las preguntas que hay o quieren seguir dialogando. No, dale, no sé dale. si, a ver, perdón, Ana, un segundo. Una de las cosas que a mí a veces lo pongo siempre en discusión, que tiene que ver con los valores que transmite el deporte o la actividad física, o la discapacidad misma. Yo siempre digo, los valores están en todos lados, en la actividad física, en los trabajos, en la vida cotidiana, todas las personas tienen valores. Ahora, ¿los valores los transmite quién? ¿El deporte o las personas? Entonces, muchas veces yo digo, yo me acuerdo de mi profe de natación porque me transmitió cosas, y de otro no me acuerdo nada. O en la escuela me acuerdo de aquel que me exigía y me generó algo para gustarme una materia, y a lo mejor el más vago, que no me daba nada, y era el profe que en ese momento lo amábamos, hoy, recapacitando un poco, digo, no me transmitió nada. Entonces, digo, los valores los tienen las actividades, las cosas que hacemos. Las personas son las que le podemos transmitir valores a los chicos, a los grandes. Entonces, ese nene que vos viste nadando, te transmitió esa emoción, porque lo que uno ve justamente es lo que pueden transmitir. Los chicos con discapacidad realmente, que hacen el mismo esfuerzo que todos para entrenarse, muchas veces transmiten o tienen esa capacidad de poder transmitir algunos valores, como son el coraje para salir adelante ante una dificultad grande, ¿no? El entusiasmo para poder hacer las cosas y seguir adelante en condiciones diferentes a otros, ¿no? Pero me parece importante eso, resaltar muchas veces siempre a la persona por sobre todas las cosas, ¿no? Y eso tiene que ver con el vínculo, sí, me parece, ¿no? Con lo que transmite. Claro. Bueno, vamos a las preguntas. Bueno, si quieren, sí, hay una para vos, Fernando. Dice, cuando hablaste de lo social, podría decirse que es una posibilidad importante de movimiento. Me refiero quizás a algún lugar asumido, por ejemplo, el que no puede, el que no sabe. Vos, dice la misma persona, ¿vos percibís ese cambio? Rubén Martínez dice esto. Decir, ¿percibís que ese chico se percibe diferente de cómo ingresó, en particular en chicos con capacidades diferentes? Esta es la pregunta. Sí, sí se percibe. Hay que darle posibilidades. Yo siempre digo lo mismo. Los canales hay que abrirlos, hay que buscarlos y hay que perseguirlos. Muchas veces naturalmente no salen. Pero si vos, a ver, llevamos a los chicos a nadar al río, tienen chicos de, qué sé yo, 8, 9, a ver, mi hijo jugó waterpolo en un juego de deporte convencional y jugó waterpolo hasta ahora, hoy por hoy se tira y juega al waterpolo, pero cuando tenía 7, 8, 9 años él quería jugar al waterpolo, y nadaba con los chicos de 7, 8, 9, 10 años, y que hacían pases y flotaban, y a él se le dificultaba, pero él se metía y jugaba waterpolo. Y él se relacionó con su grupo de waterpolo y tiene sus amigos del grupo de waterpolo. Si se hubiera quedado con la natación, un deporte individual y sin grupo, hoy no tendría esa posibilidad. Lo mismo para... perdona, Lili, sí, quería contar. Sí. No, esto es bien polifónico, ¿no? Pensaba esto, lo que no se entiende, lo que no se comprende. Hay estudios que explican que el surgimiento del ser humano hace infinidad de años se debe a una capacidad esencial y única del humano, que es de generar cambios, de autogenerar cambios, tomando contacto con lo que está más allá de la racionalidad, que va hilvanando lo que percibe sus representaciones, porque es capaz de registrar lo que no comprende. Esto es algo que no puede hacer ningún organismo vivo ni ninguna máquina, solamente el ser humano tiene esta capacidad de registrar lo que no entiende y de ocuparse de eso que aparece. Me surgió esto con la pregunta respecto del que no puede. Pero vos sabés que
chicos con discapacidad que venían a la colonia de vacaciones nuestra y llegaban a la colonia y saludaban a la secretaria, a los profes, al guardavidas. O sea, su primer trabajo social era saludar a los que siempre los saludaban, digamos. O sea, que ellos se sentían parte. Los padres, yo creo que el problema muchas veces de los chicos de la discapacidad también envuelve, por eso digo, el entorno es muy importante. Porque los padres, cada vez que van a algún lugar, sienten rechazo, porque las instituciones o no están preparadas, o le dicen no tenemos capacidad para poder trabajar con tu hijo, o acá no damos esas actividades. Entonces, cuando vas a una puerta, otra puerta, otra puerta, cuando encontrás un lugar donde te abren las puertas, y si encima el chico se vuelve a lo mismo, encuentra vínculos permanentemente para hablar, para saludar, uno lo ve feliz, entra al club y está feliz. Y después participa en las actividades. Nosotros tenemos infinidad de casos de chicos con muchísimas problemáticas y discapacidad que se han desenvuelto de una manera increíble y han cambiado también su forma. Han entrado como chicos callados, ¿viste? Con muchos miedos, mirando siempre de reojo al resto porque se ven observados. Y al finalizar el curso, son uno más. Y los chicos ya le hacen broma, y ya llegó, y cuando falta, se nota, hoy no vino, por lo que sea, porque tienen actitudes o cosas que permanentemente resaltan. Pero socialmente la integración es una de las herramientas más importantes para los chicos con discapacidad. Y no los organismos donde son todos discapacitados, sino esto de la inclusión, donde el chico participe con el resto de la sociedad de la misma forma, ¿no? No en un gueto, digamos, en un lugar donde son todos pares igual que él, sino hablamos de la integración en el ámbito en donde todos participen, ¿no es cierto? Claro. Bueno, acá hay otras preguntas o también algunas reflexiones. Bueno, Valeria Nader dice que el deporte es muy importante para el desarrollo de la autoestima, y eso tiene que ver con los profesores también. Otra persona, Gralipe, dice que le parece importante el tema de la confianza en el alumno. Entiendo que la confianza que parte del profesor se asemeja a la contención materna. De esa confianza surge el movimiento. Rubén Martínez dice que le encantó lo de potenciar, porque si no sería buscar la inclusión a través de la normalidad, como dice Liliana, en lugar de promover el desarrollo individual. Un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? No sé si quieren contestar o comentar algo de lo que están diciendo. Ada Vasconcelos dice... Sí, dice Ada, también es importante, como dijo Liliana, pensar el psiquismo como algo en movimiento, transformándose siempre como el cuerpo en el encuentro con el otro. María Elena Sinópolis dice, me parece que el movimiento es también recurso para la comunicación, antes que el lenguaje. A la vez creo que se requiere lo que se llama libertad de movimiento, como estimular la libertad en y con el movimiento. No sé si quieren comentar algo de esto. Sí, teóricamente, a ver, la prehistoria no hablaban, eran gestos, digamos, se hacían entender de otra forma, el lenguaje apareció después. Digamos, o sea que lo primero que surge es un poco el movimiento, ¿no? La forma de entenderse a través del movimiento. El lenguaje de señas para los sordomudos tiene que ver con el movimiento. O sea, alguna forma de entenderse con el otro, ¿no? Igualmente nosotros mismos, yo digo, yo soy de moverme, ¿no? Yo muevo las manos, digamos, uno expresa ideas a través de los movimientos permanentemente, pero Liliana la veo más pensante. Sí. Estoy pensando que realmente el vínculo y el contacto emocional y la cercanía
tiene que ver con algo concreto y con algo interno que posibilita ese contacto. O sea que no se trata solo de declaraciones, se trata de expresión emocional que va a venir con lo físico, con lo corporal, con las palabras, y que no puede ser fingido. O sea, el contacto, si existe, no puede ser fingido. Podemos encontrar muchos ejemplos en la psicopatología donde la falta de contacto tiene consecuencias muy, muy importantes en la vida de una persona. Así como lo contrario, la posibilidad de encontrar vínculos que abran el camino a la expresión, al movimiento psíquico, al movimiento físico. Esto es lo que va a tener que ver con la posibilidad de integración de una persona, con un psiquismo en movimiento. Me hice acordar hace poquito, bueno, después que falleció Janine Puget, escuchamos el homenaje que hubo a ella y estuve muy atenta. Participó el hijo de ella en una participación, la verdad que preciosa, y dijo lo siguiente, que en el último momento de la vida de la madre, donde ella ya quería partir, una mujer muy, muy grande, le dijo, podés irte tranquila, porque están tus libros, están tus alumnos y están tus ideas en movimiento. Me quedé muy alerta a escuchar esto que decía. La acompañó en ese momento de tránsito, diciéndole, tus ideas están en movimiento. Me pareció muy, muy significativo, ¿no? La posibilidad del movimiento. Así que bueno, no sé si hay más. Hay un comentario más acá, dice Roberto Frenkeli, exacto, es como dice el profe, en el principio fue la acción. Para Freud, siguiendo las ideas de su maestro Meiner, el movimiento es el primer modelo de funcionamiento mental. Vos sabés que esto, un poco hablando de antes de la parte de discapacidad y movimiento en Argentina, en los años 50, cuando fue la gran epidemia de polio, bueno, es a partir de ahí que se empiezan a generar instituciones que empiezan a trabajar con la gente lisiada y empiezan a trabajar con lo que es estimular el movimiento con las personas con discapacidad. Y una cosa que es importante, ¿no? Cómo ha cambiado, digamos, la discapacidad. Siempre, yo me acuerdo, yo hice deporte desde muy chico en Newell's, que hacía natación ahí, y estaba la escuela de básquet sobre silla de rueda histórica. O sea que desde muy chiquito convivíamos con la discapacidad, había 2 o 3 chicos que venían después de básquet y nadaban amputados. Pero durante mi primera escolaridad, la discapacidad siempre estaba etiquetada en aquellos chicos Down, en algunos cuadriplégicos, pero no era muy amplio el concepto que había. Después uno va conociendo y ampliando un poco más y empieza a ver un poco más de cosas, pero en los últimos años la mayor injerencia que hay en la discapacidad son los accidentes de tránsito. Hoy por hoy los choques son una de las mayores barreras que tienen las personas que quedan discapacitadas a través de accidentes. Digamos, antes era un poco más por las enfermedades, como la polio en su momento acá en Argentina, que fue terrible, o enfermedades congénitas, pero hoy por hoy los accidentes son muchísimos. Entonces, hoy hay una sociedad mucho más amplia en este sentido, y a la cual también tenemos que brindarle, digamos, posibilidades de seguir desarrollando vida, moviéndose,
y adaptándose a esta nueva realidad que tienen, porque a lo mejor el cambio ha sido a mitad de su juventud, de su adolescencia, o a lo mejor de cuando eran más grandes, pero bueno, intentar también y adaptarnos nosotros como docentes y generadores de esto de movimiento, bueno, a brindarle oportunidades para que justamente seguir mejorando y seguir transitando la vida y dándole herramientas para poder seguir, por lo menos ahí desde la parte más social, ¿no? Y psicológica también, porque lo ayuda a sentirse de nuevo, digamos, en la sociedad, ¿no? Porque se ven excluidos muchas veces. Claro, pareciera, Fernando, que hubo que estar presente un movimiento en los profes para pensar la discapacidad de otra manera, para ofrecer otra cosa, ¿no? Sin ese movimiento nada sería posible. No, estaríamos años luz, digamos, ¿no? O sentando a todos en silla de ruedas. Claro, hace falta una madre viva, hace falta un profesor vivo, hace falta un analista vivo, ¿no? Sí. Bueno. Que pueda tener capacidad de movimiento, ¿no? Capacidad de movimiento para pensar. Readaptarse también a las nuevas, esto que hablábamos antes, ¿no? Cambiar los vínculos, cómo se van, la dinámica que va teniendo la sociedad también es movimiento, ¿no? Hay un comentario. Perdón, esta comunicación hace 3, 4 años atrás, este congreso de esta forma no lo hubiéramos ni pensado, digamos. O sea, no, seguro. Hoy los actores se tuvieron que mover de otra forma, con otras tecnologías, para poder llevarlo a cabo, digamos. No, el movimiento está en todos lados hoy. Seguro. Roberto Frenkelly comenta, dice, acción fue traducido como verbo, luego como palabra. La acción no ha tenido buena prensa en el psicoanálisis. Yo creo que esto, y te lo podría contestar Liliana, que tiene que ver un poco con los acting out, el pasar al acto, ¿no? No sé si... Sí, no sé desde dónde están planteando eso, Roberto, pero es cierto, dentro del psicoanálisis también tuvo que haber muchos movimientos para perder las rigideces y perder los fundamentalismos que siempre aparecen, pero que pueden ir trabajándose en la medida en que pueden ser registrados. Pero es cierto que la acción del analista tenía mala prensa, ¿no? El analista debía quedarse bien quietito y bien aferrado a su sillón. Pero tal vez se necesitó el psicoanálisis de niño para poder ver que en realidad lo que se negaba en el psicoanálisis con adultos, que es la acción, con el niño no había otra manera más que conectarse a través del juego y de la acción, como que la acción es previa a la palabra, ¿no? En realidad hubo que entender un poco más, entender lo que no se entendía. Por eso yo traía esto de la historia del humano. El humano es el que tiene posibilidad de ver lo que no entiende. En el psicoanálisis creo que el camino fue eso, ver lo que no se entendía. Yo recuerdo un trabajo mío viejísimo, en donde yo tomaba lo del psicoanálisis de niños, donde la idea es que no había que tocar al paciente de ninguna manera, había que defenderse poniendo una silla, por ejemplo, para que no se tocara cuerpo con cuerpo, pero tenía que ver con un universo no entendido, ¿no? A medida que eso se pudo entender, se pudo pensar muchas cosas distintas. O sea, de que el contacto de un chico con muchas limitaciones necesita a veces sentir la piel del otro y a veces entender que la mano del analista es la continuación de su propia mano, etc.
pero tenía que ver con cosas no comprendidas. En la medida en que uno se va dando cuenta de lo que no entiende, se abren posibilidades de movimiento y de acción. Otro comentario dice que tener presente que las ideas están en movimiento, si hay humanos sensibles y abiertos que las muevan. Bien. Graciela Peña dice que para seguir vivos es necesario generar ciertos movimientos para continuar con la vida desde los primeros momentos de la vida. Ada Vasconcelos dice que no solo con los niños, también con pacientes perturbados se puede reconocer que la acción es comunicativa y que en algún momento es el único modo de comunicar. Absolutamente, absolutamente de acuerdo con esos comentarios. Yo acá había anotado una frase de un poeta que me gusta mucho, que es Roberto Juarros, y que dice así, se las leo. Dice, toda vida es un amago, el anuncio o comienzo de un gesto. La grandeza concreta de la poesía, como la de la vida, consiste en no estar hecha. Un salto siempre más allá, el salto que nos hace posibles. Me parecía que encajaba esta poesía con la idea de movimiento, ¿no? Sí. Otro comentario dice, la palabra cuando está bien ligada a las emociones también es una acción específica, si se quiere estirar un poco este concepto. Sí, sí, por supuesto. Me parece interesante. Es que cuando uno empieza a pensar acerca del movimiento, se da cuenta que está metido por todos lados. O sea, en la palabra, en la acción corporal, en las ideas. O sea, es muy difícil encontrar un lugar con vida que no tenga movimiento. Bueno, que me parece que es lo que decía Graciela Peña. Sí. Yo pensaba en el movimiento, en la acción más que el movimiento, ¿no? Como que la acción permite el movimiento, ¿no? O hace al movimiento. ¿Cómo se puede pensar esto, que la acción hace al movimiento? Vos lo estás preguntando y algo estás pensando, Ana. Claro, que no, lo que pensaba, digo, para comentarlo con ustedes, me parece como que la acción es... Puede haber acciones que no impliquen movimiento. Exacto, implica... O sea, movimientos mecánicos. Usamos de nuevo la palabra movimiento, pero hay acciones que si se convierten en acciones mecánicas, pierden la cualidad de movimiento vivo, ¿no? O sea que me parece que esa es una discriminación importante, cuando un movimiento es denotador de vida y cuando no. Un chico que repite automáticamente a manera de espejo lo que escucha sin entenderlo. No hay movimiento ahí, aunque esté hablando, aunque está la acción de la palabra. Sí, se me ocurría pensar que la diferencia entre acción y acto, ¿no? Sería como un acto. Un acto parecería como que es algo más estático, ¿no? La acción tiene que ver más con el movimiento. Yo creo que importa la mirada y la comprensión del que mira
para darnos cuenta de esas sutilezas, ¿no? Para descubrir cuándo hay movimiento, y cuándo hay movimiento aún en los casos, como traía Fernando, donde hay muchas discapacidades, pero aparece un ser humano con capacidad de movimiento. Sí, a mí hay, digamos, nosotros como profe, la acción la tenemos más vivida y mucho más relacionada a acción-movimiento, ¿no? No la tenemos tan desde el otro lugar. Lo que yo digo que siempre el movimiento se va construyendo en forma espiralada, ¿no? Siempre de adentro para afuera y siempre un punto tipo caracol, ¿no? Para poder hacer un movimiento siguiente, tiene que haber una construcción anterior que lo sostenga. Esto es como construir un edificio. Los cimientos tienen que ver con eso. En la amplitud de movimiento que tienen los chicos, las personas, digamos, en las oportunidades que le damos, es donde ellos van construyendo mucho más cimientos para después poder hacer movimientos más complejos, ¿no? Y para todo eso siempre necesitan acción. Muchas veces los chicos imitan cosas, pero las pueden imitar de forma vista, pero porque tienen ya ganado un bagaje de movimiento dentro de su propio cuerpo que le permiten generar esos gestos mucho más parecidos a lo que están viendo enfrente. ¿Se entiende? Entonces, pero nosotros como profe, acción y movimiento casi que van de la mano. A lo mejor Ana María, que también es profe, tiene que ver con esto. Ella nombraba a un chico, yo conozco un nadador que nada con mi hijo Facundo, a lo cual también no tiene las dos piernas, no tiene un brazo, y se cambia solo en el vestuario y no te pide ayuda. A lo mejor te dice, me alcanza eso que se le cayó del banco, pero él se cambia eso. Y eso lo ha aprendido a hacer porque internamente ha generado acciones que ha construido desenvolverse solo de esa forma. Y no estar dependiendo de otro, porque el depender de otro, que por ahí sería la inacción, ¿no? Quedarse a lo mejor en esa comodidad de que uno le alcanza las cosas, el otro se la pone y el otro lo viste, le permite no ser independiente y no y hacer acto a la voluntad de cada uno. Entonces, la acción también me parece, vista desde este lado, ¿no? De acción y movimiento, también genera independencia y te genera ser mucho más auténtico vos, porque no dependés de otro para las acciones, ¿no? De acuerdo. Sí. Acá hay Adriana Abramov dice, las acciones son movimientos cuando están encadenadas a sentido. Mirta Carrasco dice, buscar definición de acción solo es movimiento si produce un cambio. De acuerdo. Bueno, un poco lo que estabas diciendo vos, Fernando, ¿no? La acción, una acción específica produce un cambio. Este chico que vos mencionás, digo, ¿no? Pudo hacer una acción específica que pudo lograr a través de cambiarse, de tomar la remera y vestirse solo, y eso le produce cierta independencia, digamos, ¿no? Sí, le produce, yo creo que es independencia, digamos, que es el objetivo, ¿no? Mi hijo no puede caminar y sube escaleras, qué sé yo, pero nació en una casa que teníamos una escalera y bueno, al principio la subía gateando y la bajaba tipo tobogán y fue adaptándose hasta que se paró y hoy sube cualquier escalera, digamos, con su dificultad, pero la sube solo, digamos, no hay que ayudarlo en absolutamente nada. Entonces, creo que las acciones internas que generan eso de superar, digamos, me parece que para una acción tiene que haber algo que lo movilice, ¿no? Esto que hace, y bueno, la movilización tiene que ver con el movimiento, pero que algo que la potencie, que le prenda la llama, digamos, para poder generarlo, ¿no? Que son los objetivos a veces, o
o el desafío esto que planteábamos. Yo creo que el tema de la discapacidad es una punta, ¿no? Cuando hay una discapacidad física y la posibilidad de superarla a través de un ejercicio y de un movimiento psíquico. Uno puede encontrarse con ejemplos justamente opuestos. Alguien que no tiene ninguna discapacidad concreta, pero no puede generar ese movimiento, ¿no? Bueno, eso es lo que va a tener que trabajar a través de un tratamiento para lograr ese movimiento. O sea, me parece que uno puede buscar ejemplos extremos de un lado y del otro. Sí. Es así. Hay otro comentario. Lili, ¿querés decir algo? No, te escucho. No, dice, desde la física, dice Lorena Cocconi, el movimiento es un cambio de posición de un cuerpo respecto de un sistema de referencia. Ajá. Sí, la pregunta sería, ¿un cambio físico asegura que haya un movimiento psíquico o no? Recuerdo un paciente que me saludaba en una época que uno nos saludaba con la mano y me movía la mano así como si fuera una manija. O sea, era un movimiento absolutamente mecánico, donde todo lo que tenía que ver con encuentro de otra mano viva estaba eliminado, ¿no? Sí. Bueno, pero ahí, esto es de mi humilde ignorancia, ¿no? Pero no, adelante. Todos los movimientos, digamos, una vez, yo creo que tienen tres procesos. Uno, el pensado, otro, el que va automatizando, y uno cuando pasa al inconsciente. Porque nosotros cuando caminamos no pensamos qué pie va primero y qué pie va segundo. Entonces, salir a caminar no me genera nada. Y sí, en la psiquis salir a caminar, más allá de no ir pensando el movimiento, me genera, a lo mejor, me recrea la vista, me genera beneficios cardiovasculares, circulatorios, digamos, me beneficia en un montón de aspectos. Y a la psique, a lo mejor, si el caminar, y estaba abrumado estando en la oficina, el caminar y al aire libre y el aire en la cara, me genera, a lo mejor, esto es lo que digo, a ver, pienso y lo pongo en discusión, digo, porque todos los movimientos vamos terminando automatizándolos, los que hacemos repetitivamente durante muchísimo tiempo y ya dejan de ser pensados, ¿no? El caminar es una de estas acciones. A lo mejor, esto lo pienso, esta persona que te da la mano, el acto del movimiento en sí, no, pero lo que veía cuando hacía ese acto sí le generaba... Era muy expresivo de una imposibilidad de movimiento. Entonces, bueno, el recurso, al ser una persona que se manejaba en el mundo vincular, daba la mano, pero la daba como si moviera una manija, ¿no? Sí. Claro, bueno, ahí esto que vos decías también, Fernando, me hace pensar en que el movimiento tiene que estar, hay movimientos automatizados, como vos decís, qué sé yo, correr, caminar, pero me parece que el movimiento, para que tenga un sentido, digamos, ¿no? Tiene que producir un cambio y tiene que estar, digamos, tiene que haber una acción previa al movimiento, ¿no? Me parece que el movimiento está motorizado por una acción, y la acción tiene que ver con una cuestión psíquica. Digo, aunque uno camine automáticamente, el caminar te produce cosas, te produce sensaciones, te produce pensamientos, te produce... Si hay alguien ahí para recibirlo, ¿no es cierto? Únicamente si hay alguien ahí para recibirlo. Por eso digo, una madre
una cualidad fundamental de una madre es que sea una madre que está viva. Es esa que puede recibir el movimiento. Recibir un feto hace madre a la madre, pero hace falta una madre que esté ahí recibiendo consciente e inconscientemente. Bueno, quizás el movimiento aquí Perdón, ¿qué? se ha llegado a un cierre, ¿no? Que a lo mejor ya estamos en un punto de cierre de esto que hemos intentado mover. Bueno. Me dijiste que iba a ser esto, era cortito, qué sé yo, y al final no. Viste que hubo movimiento, hubo una acción, Fernando, que generó este movimiento. Llegamos hasta este punto. Bueno, yo agradecerle a Ana María y a Liliana por cómo me hicieron sentir, la verdad que muy cómodo, así que desde mi lugar, bueno, poder contar un poco la experiencia y transmitir eso y que haya servido para un debate, para una charla, para un conversatorio, y así que contento y muy feliz. Así que muchísimas gracias a las dos, a Adriana Abramov, que fue la que me movilizó y que me invitó principalmente, también un beso enorme, y bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos también, Fernando. Bueno, yo me parece que había salido un cartelito acá en el chat que se iba a pasar nuevamente el video de Virginia Ungar porque no se escuchó al principio, ¿no es cierto? Bueno, entonces los dejo con el video y les recuerdo que mañana 9:30 nos encontramos nuevamente para proseguir con el simposio. Bueno, cómo no. Bueno. Muy bien. Los miembros. Hola, buenas tardes a todos y a todas, a todos los miembros y a analistas en formación, a todos los que estén asistiendo a este simposio número 15 de la Asociación de Psicoanálisis de Rosario, especialmente a su presidenta, María Angélica Marona, y también a la secretaria científica, Adriana Abramov, por invitarme a participar de esta manera, virtualmente, que es la manera en que podemos estar conectados en este momento, porque estamos viviendo esta pandemia que nos tiene muy preocupados y tratando de poner todos los medios a disposición para seguir conectados y seguir trabajando como analistas, trabajando en las instituciones, proveyendo formación, siguiendo con nuestras reuniones, y por eso estoy contenta de poder estar con ustedes en la inauguración de este simposio, que además tiene como tema, y esto tengo que agradecerlo especialmente, el tema de la comunidad, del psicoanálisis en la comunidad, porque este es el programa más importante que hemos iniciado en esta administración latinoamericana, donde con el fundamento de que tenemos una herramienta muy valiosa, muy probada, que es el método analítico, que nos permite estar y trabajar en la comunidad, justamente aplicando lo que tenemos después de haber recibido una muy buena formación y hemos logrado internalizar el método analítico. Y es así que la idea nuestra al proponer este programa, digo mía y la del vicepresidente Sergio Nica, al proponer este programa que está funcionando muy bien, es que los analistas y los analistas en formación demos algo de nuestro tiempo para ir a trabajar concretamente en los lugares donde más se nos necesita en este momento, que es en la comunidad. O sea que voy a esperar con mucha alegría y el resultado y todo lo que ustedes pudieron aportar
y comentar y discutir durante este simposio. Les deseo el mayor de los éxitos y desde mi corazón, porque siempre he sentido a la sociedad de Rosario muy cercana, por supuesto a la sociedad a la que pertenezco, pero muy cercana a mi corazón, les mando un cálido abrazo virtual. Gracias.